Gracias, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. En esta tarde, hermanos, y en este día, primer día de la semana, donde el pueblo de Dios sigue reunido para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy en la mañana, hermanos, iniciamos un estudio acerca de la obra de Dios. Citábamos Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, donde el Señor Jesucristo dice el apóstol Pablo que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es de ahí, hermanos, de donde iniciamos nuestra clase. Estuvimos observando, hermanos, algunas obras de Dios y cómo la obra de Dios, hermanos, se lleva a cabo y nos enfocamos en la iglesia, ¿verdad? Estuvimos viendo la obra de Dios en la iglesia. Y decíamos, hermanos, que dentro de la obra de Dios existen, hermanos, muchos ministerios, muchas maneras, hermanos, de cómo realizar el trabajo de nuestro Dios. También decíamos, hermanos, que para hacer cualquier trabajo dentro de la iglesia de Dios, es necesario, hermanos, y es de suma importancia que sea con temor y reverencia, ¿recuerdan? Para que las cosas se hagan bien. Citamos algunos ejemplos de hombres de Dios que cuando comenzaron a hacer sus primeras obras usaron esto, ¿verdad? El temor. Y hablábamos de Noé. Noé, dice la Escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por cierto, no lo cité, como muchas citas que no cité, y les pido disculpas por ello. Dice ahí la Escritura, hermanos, que por la fe que él tenía con temor preparó el arca. Entonces, todas las cosas, hermanos, que debemos hacer en la iglesia debe ser con temor y reverencia. No hay otra manera, hermanos, para hacerla. Se pueden hacer, como les decíamos, hermanos, pero a Dios le agrada que sea con temor y reverencia. Y esto lo íbamos a usar, hermanos, especialmente a la hora de reunirnos. Estuvimos hablando, hermanos, algunas cosas de cómo la iglesia, hermanos, puede trabajar y debe de trabajar. Y también, hermanos, observamos algunas cosas, qué es lo que pasa con aquellos que no trabajan. Y vimos la parábola de los talentos, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo compara la iglesia, el reino de los cielos, es semejante a, con la parábola esta. Y en esta parábola vemos claramente, hermanos, cómo el Señor reparte sus bienes a sus siervos y se va. Pero cuando viene pidiendo cuentas, viene arreglando cuentas, hermanos, con sus siervos. Y vimos, hermanos, que dos de ellos hicieron el trabajo que les tocó por hacer y lo hicieron bien, doblaron la cantidad. Pero hubo uno, hermanos, que enterró el dinero. Tuvo miedo, ¿verdad? Dice ahí. Y lo enterró. Y este es precisamente, hermanos, el peligro que hay dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos, miembros activos, pero que no están haciendo el trabajo. Creen que con solo reunirse, que con solo venir, con eso es hacer la obra de Dios, y no. La obra de Dios va mucho más allá. Necesitamos involucrarnos, necesitamos meternos al trabajo y necesitamos, hermanos, comenzar a desarrollar la obra de nuestro Dios. Sacar ese talento, decíamos, ¿verdad? Y ponerlo a trabajar. No es otra cosa más que miedo. Eso es, hermanos, nada más. Así que hagamos a un lado ese miedo, saquemos ese talento y pongámoslo a trabajar antes de que el Señor venga. Si Cristo viene, hermanos, y nos sorprende con el talento enterrado, créanme que tendremos graves consecuencias. Y no hay necesidad de ello. Deseamos lo mejor, hermanos, para todos y todos queremos llegar al cielo. Es el propósito por el cual estamos aquí. Es el propósito por el cual hacemos el esfuerzo, hermanos, de levantarnos, alistarnos y venir. Porque queremos agradar a nuestro Dios, queremos hacer, hermanos, el trabajo, queremos llegar al cielo. Bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a luchar y a trabajar, vamos a ganarnos eso. Que Cristo nos diga, buen siervo y fiel, lo hiciste bien. Ahora sí, puedes entrar. Pero si no lo hacemos, hermanos, difícilmente el Señor nos dará la entrada. Quisiera terminar, hermanos, porque no terminé. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseamos ser administradores de Dios?
Y al ser un administrador de Dios, hermanos, eso es decir, ¿cuántos de nosotros queremos tomar esa responsabilidad? ¿Cuántos de nosotros queremos tomar, hermanos, ese desafío de ser un buen cristiano, activo? Bueno, el apóstol Pedro dice, hermanos, que debemos ministrar nuestro don. Nuestro hermano Epi en la mañana tocaba este texto, hermanos, este pasaje. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Y el que lo tenga le puede dar lectura. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense bien, hermanos. Lo primero que debemos entender aquí es que hemos recibido un don. Cada uno, según el don que ha recibido. No nos dice otra cosa el texto, hermanos. No dice si alguien recibió, entonces ministralo. Nos dice cada uno según el don que ha recibido. Esto es algo que ya se nos dio de entrada. Que ha recibido, ministrelo a los otros, administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiempo nos faltaría, hermanos, para desarrollar solamente este versículo. ¿Hasta dónde abarca la multiforme gracia de Dios? ¿Y cómo podemos trabajar, hermanos, y desarrollar nuestros dones? Esto es verdaderamente importante, hermanos, porque dentro del pueblo de Dios existen variedad, diversidad, hermanos, de dones que pudiéramos trabajar en favor de la iglesia. Y si todos nos pusiéramos a trabajar esos dones, las cosas fueran muy diferentes. Pero déjeme decirle algo. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde, hermanos, si yo todavía no he identificado, no sé cuál sea mi don, porque no he hecho nada todavía. Nunca es tarde. Pídale a Dios en oración el deseo que usted tiene de servir a la iglesia. Pídale a Dios en oración que le ayude a descubrir cuál es ese don, porque usted necesita trabajarlo ya. Urge, hermanos, urge esto. Y créame que Dios le va a ayudar y comenzarán a descubrirse, quizás sea uno, quizás sean dos, quizás sean 5. Y qué bueno, hermanos, que tenga infinidad de dones. Ministrelos, hermanos, urge esto. La Escritura es muy clara, hermanos, y nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Es más, si alguien de nosotros no entrara al cielo, no es porque no hayamos podido, es porque no quisimos. Es simple, hermanos. La entrada al cielo va a ser simple, va a ser fácil. La Escritura nos enseña cómo hacerlo. Y si Pedro nos está diciendo, según el don que ha recibido, ministro a los demás, ¿qué tengo que hacer yo? Simple y sencillamente identificar cuál es mi don y ponerlo a trabajar. Nada más. Y si tengo 2, qué bueno. Y si tengo 3, qué mejor. Y trabajarlos, ministrarlos en la iglesia y perfeccionarlos. Comenzaremos cometiendo errores. Y ahorita voy para allá. Ahorita vamos a ver, hermanos, cuáles son los ministerios a desarrollar. Y ahorita vamos a ver los cuáles son. Y vamos a comenzar. Y vamos a cometer errores. Yo cometo errores. No crean que los que estamos aquí somos perfectos y no nos equivocamos. Cometemos errores. A veces sin querer, por accidente. Pero esto no es un impedimento. Hermanos, hay que seguir perfeccionando. Si es la oración, créanme que cuando usted pase a hacer su primera oración tendrá errores. Difícilmente la hará perfecta. Qué bueno fuera que fuera así, pero no pasa nada. Nosotros, si Dios entiende, nosotros también. Pero la segunda oración será mejor. La tercera será mejor. Hasta que después no hayamos cómo pararlo. Así se comienza, hermanos. O dígame ustedes si un niño comienza corriendo. Hay que ayudarle a caminar, a que se sostenga solo. Y después comienza a dar sus pasitos, se cae. Pero sigue siendo el intento, se vuelve a levantar y sigue caminando y se vuelve a caer. No se da por vencido.
hasta que aquel niño ya después camina normal y después corre. Así es, hermanos, como se camina. Así es como se trabaja. Pero tenemos que comenzar a dar nuestros primeros pasos. Ya. Especialmente aquellos que no lo están haciendo. Y aquellos que ya lo hacemos, hermanos, que cada vez sea mejor. Que cada vez sea mejor, que cada vez sea mejor. Si en algo estoy fallando, necesito mejorarlo. Así es, hermanos. Nunca es tarde. Gracias a Dios por su paciencia. Y es paciente, hermanos. Ahí está esperando el Señor. Ahí está esperando. ¿Se ha preguntado cuántos dones Dios le ha dado? ¿Cuántos dones me habrá dado el Señor a mí? No sé. Sigo escarbándole. Sigo buscando. He identificado algunos y los he puesto a trabajar. Pero no sé cuántos me ha dado. Sigo trabajando en ello. Esto es algo que nos debemos de preguntar cada uno en particular. ¿Cuántos dones Dios me ha dado? ¿Y cuántos estoy trabajando? ¿O no estoy trabajando ni uno? Cuando hay temor y reverencia, hermanos, saldrán a relucir esos dones. Y cuando hay el deseo de servir a Dios, entonces los pondremos a trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, ¿cuáles son los ministerios a desarrollar? Dentro de la obra de Dios, hermanos, existen diversidad de ministerios, dentro de los cuales usted y yo debemos desarrollar. Algunos son simples, algunos son más difíciles que otros, pero finalmente, hermanos, todos se pueden llevar a cabo. Esta es la única razón, hermanos, por la cual no todos estamos capacitados para desarrollar todos los ministerios, porque no todos estamos capacitados para desarrollar cualquier ministerio. ¿Lo entendió? Mire, vaya conmigo a la primera carta de los Corintios. Vamos a consultar la Escritura, hermanos. Primera a los Corintios. Capítulo 12. Versículo 4 al versículo 6. Quien lo tenga, dele lectura fuerte, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay muchos ministerios. Ahí mismo, hermano, pero ahora en el verso 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 29. Del 27 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ya está preguntando. Sí, hermano, gracias. Fíjense bien. Dentro de la obra de Dios, hermanos, hay diversidad de ministerios. Dice el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? Considere las preguntas, hermanos. ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué sería la respuesta ahí? No, ¿verdad? Simple, no. No todos. Hay unos que tienen el don de predicar, otros que tienen el don de cantar, otros que tienen el don de orar, y lo voy a hacer, lo voy a aterrizar congregacionalmente. No todos, hermanos, pueden cumplir con todos los requisitos. No todos estamos capacitados, era lo que les decía, para sacar adelante todas las actividades en la iglesia. Y esto es entendible y esto es normal. No todos profetizan, no todos hablan en lengua, no todos interpretan, no todos hacen milagros, no todos son ciertos. Qué bueno fuera que todos pudiéramos hacer todo. ¿Se imaginan eso?
pero es imposible. Las capacidades, hermanos, las capacidades. Por eso Cristo, hermanos, o bueno, el Señor cuando se fue, le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Conoce la capacidad de cada persona. Su Señor conocía a sus siervos, sabía la capacidad que tenían. Este es bueno para el negocio, déjame darle 5. Sé que los va a trabajar. Este es bueno, pero no tanto, pero le voy a dar unos 2. Sé que lo hará. Este de plano, ahí la lleva muy apenas, pero le voy a dar 1. Sé que con 1 lo hará. Conoce las capacidades, hermanos. Estas son capacidades que hay dentro de la iglesia. ¿Qué tantas capacidades tengo yo? Era lo que yo le decía. Que yo pudiera desarrollar. Bueno, la razón por la cual a veces no podemos desarrollar todos, hermanos, los ministerios, es porque no tenemos la capacidad para hacer todo. Pero la que tenga, o los que tenga, desarróllelos, trabájelos, administrelos. Esto es lo fuerte, esto es lo mío. ¿No han visto ustedes, hermanos, que se desarrollan muy bien en una oración, pero que en un canto se equivocan bastante? Que no son capaces de dar una clase, de dar una prédica, porque no es su don. El don del hermano es orar. Y ahorita vamos a ver, porque no nomás es esto, hay más, hermanos, hay muchos más, muchos, infinidad. Ahorita vamos a ver algunos nada más. Cómo sí se pueden desarrollar en otras áreas de trabajo, pero no, quizá no en todas. Pero en las que podamos, hermanos, vamos a trabajarlo. Vamos a echar a andar ese talento, vamos a trabajarlo. Eso nos va a permitir entrar al cielo. Eso nos va a permitir, hermanos, estaremos comprando nuestro boleto de entrada. Aquí está, Señor, lo que me diste. Fue 1, pero lo trabajé, aquí tienes otro más. Buen siervo y fiel. Lo mismo que le dijo al de 5, se lo dijo al de 2. Lo mismo se lo dirá al que tiene 1. Pero trabájelo, trabájelo. ¿Qué es, hermanos, un ministerio? ¿Qué es ministerio? Ministrar. Pero en sí, ¿qué es, hermanos? La palabra ministerio. Bueno, no. A ver. ¿Qué es ministerio? La palabra ministerio. Y no vayan al internet. Están todos en internet ahorita checando. Yo lo hago. Es simple, hermanos, es servir. Prestar servicio a alguien o servir a alguien. Y en este caso a Dios. O a nosotros mismos. Cristo lo hizo, hermanos, y nos deja por lo menos 2 ejemplos que gustaría que consideráramos. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Marcos capítulo 10 y verso 45, y alguien más que busque Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Por favor, denle lectura cuando lo encuentren. Marcos 10, 45 y Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermanos. Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, hermana. Ahí están los ejemplos del Señor, hermanos. Este es el ministerio que Él vino a cumplir en esta tierra. Ministerio de servir. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino a servir. No vino para ser servido, sino para servir. Él venía a ponerse, hermanos, al servicio. Venía de parte de alguien. Y en la segunda lectura que dimos, dice que siendo el maestro, lavó los pies de sus discípulos, pero les estaba enseñando algo, servir.
háganlo también ustedes. Ejemplo les he dado. Esto es, hermanos, ministerio. Simplemente servir, prestar servicio a alguien, hermanos, y en este caso a Dios, o los unos por los otros. Debemos ministrar, hermanos, este servicio los unos a los otros. Ahora sí, número 1, hermanos, primer ministerio que podemos desarrollar dentro de la iglesia, ¿cuál sería? Bueno, servir ya lo vimos. Predicar. Pero antes de eso, orar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos? Pues sí, ¿verdad? Pero ese es un trabajo del hermano Juan. Es el primero que comienza a trabajar, ¿verdad? Limpia el edificio antes de comenzar. Bueno, cuando comenzamos la adoración a Dios, hermanos, iniciamos con una oración. Este es un ministerio sumamente importante, hermanos. Privilegio, hermanos, para los que pasan a orar. Es la única manera, hermanos, ¿sabían ustedes, de comunicarnos directamente con Dios? Y la iglesia debe estar concentrada, por eso pedimos inclinen sus rostros, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que no todos lo cierran, están así nomás viendo, para podernos concentrar, hermanos, en lo que el hermano está diciendo, para que al último digamos todos juntos, amén. Así sea. Y el hermano que está aquí dirigiendo la oración debe de hacerlo de una manera simple, sencilla y eficaz. Simple, clara, fuerte, que se escuche, hermanos, y ordenada también. Tengo una clase pendiente con los varones acerca de la oración y quisiera hablar un poquito de ello porque no hay mucho, hermanos, porque esto es simple. Dirigir una oración, hermanos, es simple. ¿Y qué ejemplo tenemos para ello? A Cristo. ¿Quién nos enseñó al Señor, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes que sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar? Fíjense, hermanos, hasta dónde impacta una persona con su buen ejemplo. Cristo era un hombre de oración y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Al verle, hermanos, la manera en cómo oraba, ellos querían aprender. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas, vamos a hablar un poquito, vamos a estudiar un poquito ahí, hermanos, acerca de esa oración que el Señor Jesucristo, hermanos, enseña a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias, hermano. Enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Ok. Cuando oren, háganlo de esta manera. Lo primero que tienen que decir es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Esto es correcto, hermanos? Sí. ¿Tenemos que decir siempre estas palabras al iniciar una oración? A ver, ¿sí o no? Exacto. No siempre, hermanos. No siempre. Lo que el Señor está diciendo es que lo que tenemos que hacer ahí, lo primero que tenemos que hacer ahí, hermano, es darle a Dios la honra y la gloria a Dios. Ensalzar su nombre, glorificar su nombre. Darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hay hermanos que inician unas oraciones muy bonitas. Ponen a Dios en el lugar que debe estar. Esto es lo que Cristo está diciendo. Cuando oren, primeramente la honra y la gloria es para Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 2. ¿Qué más dice ahí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino.
hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto? Nomás hermano Jaime dice que sí. No tengan miedo, hermanos, es una clase y vamos a aprender. Para esto es la clase. Es que en ese tiempo, hermano, que lo estaba enseñando, él todavía no había sido crucificado. Ujú. Pero que se venga tu reino, lo que estaba diciendo de que cuando él se fuera, iba a quedar su reino. Nosotros vamos a ser parte de su reino, iba a estar su reino, la iglesia. La iglesia. Entonces Cristo aquí pedía y oraba, ¿por qué? Por la iglesia. ¿Y la iglesia estaba establecida en ese momento? No. En su momento fue correcto, pero ahorita para nosotros decir eso es correcto o no. Ya no, ¿verdad? Porque ya la tenemos, nosotros somos la iglesia. El reino se cumplió. Dios escuchó las oraciones y el reino vino y fue establecido en la tierra, como Él pedía en su oración. Háganlo así, ruéguenle al Padre que se cumpla su plan, que se cumpla su ministerio, que venga el reino y sea establecido, que la iglesia, que el medio de salvación para el hombre venga y esté en este mundo. Y así fue. Decir esto, ya estoy hablando con los americanos, ¿verdad? Decir esto no es correcto. Porque es pedir que venga la iglesia cuando ya vino. Dígame, hermano. Yo siempre he tenido esto lo he escuchado diferente. Y ya en una ocasión que estuve en esta clase, yo también di mi opinión, ¿verdad? Ajá. Bueno, no es mi opinión, pero yo creo que Ni me acuerdo que ya lo había dado. Mejor sí. aquí el Padre Nuestro lo que está hablando es un ejemplo, porque es lo que está haciendo Él, les está enseñando, pero no es como para que se haga una repetición como lo hacen en otro lugar, ¿verdad? Entonces es un ejemplo. Exacto. Y ese ejemplo yo creo que todavía ahí para mí aplica porque ahí está hablando de lo espiritual y está diciendo venga a tu reino, pero es como yo pido en las noches o en las horas que yo pueda orar para Dios y yo le pido por mis hijos, venga a tu reino, a mi familia, a mis gentes allegadas, a gentes que conoces. Tú estás hablando de que venga el reino, no para mí porque yo ya estoy dentro y lo tengo que cuidar, pero yo pido por los que están afuera. Es un ejemplo, no es para que lo digamos como textualmente se dice aquí, pero como al inicio de la oración, no exactamente los hermanos dicen las mismas palabras, Ujú. pero engrandecen el nombre de Dios con otras palabras. Claro. Entonces es lo mismo que yo miro ahí, digo, ahí está hablando y les está dando el ejemplo de que siempre vas a estar pidiendo por los que están alrededor que vengan al reino del Señor, que ellos conozcan, que a ellos llegue ese reino que tenemos nosotros. Nosotros ya estamos dentro, Bueno, pero cuidado, no podamos perder. lo que está diciendo entonces es que la iglesia vaya, fíjense bien, venga a tu reino a mis hijos, ¿verdad? ¿O entendí mal? Sí, de que conozcan del Evangelio nuestra familia. Ok. La iglesia, lo que quiero que entendamos, hermanos, con esto es que el reino es la iglesia. Simple. Simple. El reino es la iglesia. Entonces la iglesia tiene el deber de salir a evangelizar. Y ahorita lo vamos a ver. Eso quiere decir que el reino va a buscar al mundo. El reino va, como dice nuestra hermana, con sus hijos. El reino va con mi familia, como lo explicaba nuestro hermano Epe. Tenemos mucha familia a quien predicarle. Nosotros somos el reino de Dios. Somos esa parte celestial. Eso que sus discípulos rogaban en aquel momento se cumplió. Por eso en ningún pasaje bíblico, después de que la iglesia está establecida, ni el apóstol Pablo mismo dice estas palabras, venga a tu reino. En ninguna. Ni Pedro, ni Tito, ni nadie. Hasta el día de hoy no se menciona eso porque ya fue establecido. Hermano Domingo. Bueno, lo que quiero dar a saber es que cuando oramos por aquellos que no conocen de Dios, que no han obedecido el Evangelio, pedimos a Dios por ellos, pero de otra manera. Hay que saber cómo comunicarnos con Dios por aquellos que no han conocido el Evangelio, ¿verdad? Ujú. Hay que orar por ellos, claro, sí, pero de una manera adecuada para Dios. Sí, voy para allá. Porque al hacer una oración
Por ejemplo, si salimos a evangelizar, nos estamos preparando para salir a evangelizar, ya nos quedamos un rato aquí en la oración y no me quería detener mucho. Y pedimos, Padre, ayúdanos para que los que escuchen el evangelio lo acepten y vengan, dóblales el corazón. Dios no va a poder hacer eso, hermanos. Porque si así fuera, pues todo el mundo estuviera aquí. Si Dios pudiera hacer eso, le voy a doblar el corazón a este, le voy a ablandar el corazón a aquel otro, y estuviéramos llenos ahorita. Pero sí podemos pedir que a las personas que vamos a ir a predicarles, que les quite toda distracción, que permita que el evangelio llegue, que no lo distraiga el niño, que no lo distraiga el vecino, que cierre las puertas para que se concentre en lo que le vamos a enseñar, lo que le vamos a decir. Eso sí, y esto hay que saberlo pedir. A veces lo hacemos mal, le vuelvo a repetir, cometemos errores y es normal, estamos aprendiendo, especialmente cuando estamos parados aquí. Cometemos errores, pero estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo. Entonces decir, hermano. La oración es simple y Dios sabe lo que estamos pidiendo, realmente sabe lo que estamos pidiendo. Pero lo que Jesucristo está dando el ejemplo es exactamente que la iglesia llegue a la tierra. Exacto. Si lo podemos usar en nuestras oraciones y Dios sabe lo que estamos pidiendo por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo. Pero cuando ya nos paramos enfrente y tenemos una audiencia, necesitamos no malguiarlos. La oración Dios sabe lo que queremos y lo que queremos pedir. El Espíritu Santo dice que acomoda. Él acomoda, fíjense, hermanos. Nomás que no traigo yo la clase ahorita, porque no me pensaba detener aquí. Pero el Espíritu Santo interviene. Interviene por nosotros, sabe lo que queremos decir y la acomoda para que llegue a Dios. Bien. Entonces, nomás quisiera que quedara claro esto, ¿verdad? Cuando Cristo dijo aquí del reino, venga tu reino, está hablando de la iglesia, que se cumpla tu plan. Él venía a establecer su iglesia, venía a morir por ella. Más tarde el Señor muere y la iglesia es establecida. ¿Qué más dice ahí, hermanos? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿Es correcto esto? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo que no? ¿No quiere comer usted? El pan nuestro, aquí está hablando de los alimentos, hermanos. De cada día, dásnoslo hoy. Esto sí es correcto, hermanos, hasta el día de hoy. Por eso les digo, en su momento la oración fue perfecta, porque el Señor pidió por cosas necesarias y precisas. Fue una oración simple, sencilla, eficaz y precisa, la que el Señor hizo ahí. Hasta el día de hoy estamos aprendiendo de ella. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo, hermanos, proviene de Dios. Si Dios alimenta las aves del cielo, dice la Escritura, todos los días, ¿ustedes creen que no tiene cuidado de nosotros? Por eso dice, no se preocupen por qué van a comer mañana, por qué van a vestir. El Señor tiene cuidado de nosotros. Hermano. Cuando el Espíritu habla, ok, gracias, hermano. Gracias. Es así, hermanos, es así como el Espíritu Santo interviene en nuestras oraciones para acomodar cuando nosotros lo hacemos mal. Y pídele a Dios, hermano, por el pan nuestro de cada día. Démosle gracias por los alimentos a la hora de sentarnos, porque provienen de Dios. Y pidámosle por aquellos que batallan para comer, por aquellos que batallan para que un plato de comida llegue a su mesa. Pidámosle a Dios que sea posible que también llegue con ellos. ¿Qué más? Y perdónanos nuestros pecados, esto es importante, por eso siempre lo hacemos también, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pecados, ahí incluye todo. Somos pecadores, ¿verdad? Desde que nacemos, ¿verdad? Sino que el mensaje dice, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Aunque venga una libreta
Ujú. Que nos ayude. Está rogando, hermanos, por cosas simples, pero muy importantes. Por eso les digo, fue una oración sencilla, simple, pero eficaz y precisa. El Señor dijo lo que tenía que decir, lo dijo ahí. Bien importante. Porque mientras estemos en este mundo, hermanos, en este cuerpo, Satanás se encargará de estorbarnos. Satanás se encargará de ponernos trabas, tentaciones, pruebas. Pero hay alguien que nos sustenta, hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos libra de todo ello. Pero tenemos que estar en constante oración, pegaditos, pegaditos, pegaditos. Con confianza, hermanos. Cristo dijo, Padre nuestro, es nuestro Padre. Con confianza, hermanos, pidámosle y nos habrá de ayudar. Y con fe, sobre todo con fe. Es así, hermanos, como debemos de pasar a hacer una oración. Hay hermanos que cometen un error, hermanos, que no lo encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Saben cómo comienzan la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O a veces la terminan así. La Escritura nos enseña cómo debemos iniciar y cómo debemos terminar. Simple, no nos vayamos más allá. Aunque se mire bonito, aunque sea un adorno, si usted lo quiere ver así. Por eso le digo, las cosas de Dios son serias y delicadas. El Señor ya enseñó cómo se inicia y también nos ha enseñado cómo se termina. No vayamos más allá, hermanos. El mundo sectario hace unas oraciones muy diferentes y las terminan como ellos quieren y ellos le darán cuentas a Dios. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, sabe, está instruido. Aquí está el diseño, aquí están las indicaciones, cómo hacer una oración, hermanos, cómo iniciar y cómo terminar. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Por eso decimos en el nombre de Cristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Siempre, hermanos, debe ser así. Simple. Algo rapidito y de pasadita, hermanos. Ya no me quiero detener ahí. Segundo ministerio, después de la oración. ¿Cuál? Canto. El canto. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este es un ministerio, hermanos, muy bonito. Muy bonito, hermanos, el poder dirigir alabanzas a Dios. El poder dirigir, hermanos, a la iglesia en una alabanza y que todos canten, hermanos, de una manera muy ordenada y fuerte. El canto se escucha, hermanos, hermoso. Y no se diga, si la iglesia sabe cantar, si cada quien conoce su voz y lo hace en voces, hermanos, Dios quiera que algún día nosotros cantemos en voces. Y voces quiere decir que cada quien tenga su voz, tenor, bajo, voz aguda. Las voces que uno tiene, hermanos, cuando uno las usa en el canto se escucha hermoso, fuerte, clarito, ordenado. Iniciamos todos igual, terminamos todos igual. Nadie que se adelantó y hermano ya va en la segunda estrofa y el otro va acabando apenas la primera. Desorden. No. Juntos todos, hermanos, ordenaditos. Se escucha bien bonito. Pero es hermoso, hermanos. Y se valora mucho el trabajo que se hace en esta congregación porque se ve que cada día más nos esmeramos en ese trabajo. En lo personal, hermanos, admiro el trabajo que nuestro hermano Mike hace. Porque el hermano Mike, a pesar de que no es su primer habla, su primer idioma, él se esfuerza en cantar un himno en español. Porque se le ven las ganas. Era lo que le decía en las mañanas. Él se viene temprano, viene preparado y trae las ganas de servir a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo he estado ahí parado afuera cuando él llega. Hoy lo vi, es más. Y llega con la hojita, aquí están los himnos que voy a dirigir. Ya viene listo.
Ese es de lo que yo estoy hablando. Eso es. Ganas de servir a Dios. ¿Cuántos llegamos así? ¿Cuántos nos andamos peleando porque todos traemos la hojita preparada con los cantos? Nos hacemos bola ahí en la entrada. Yo lo veo en él. Y a veces llega y le dicen, hermano, ya hay alguien que los va a dirigir. Ah, ok. Y el miércoles llega otra vez con la hojita. Aquí están los himnos que voy a cantar. Es el hermano Mike. Valoro mucho el trabajo del hermano, Dios le bendiga y que siempre siga con ese deseo de seguirse desarrollando en ese ministerio. Y ahí está el ejemplo, hermanos, a seguir. Es que cuando habla de que Dios nos dio a cada quien un don para desarrollar, digo que el que ora tiene que practicar como si fuera a predicar, Sí. con el mismo entusiasmo. Claro que la predicación se lleva más tiempo, el estudio, pero creemos o no que la oración también se lleva mucho tiempo. Los cantos se llevan mucho tiempo. Y si no nos ponemos nosotros a escudriñar tanto los tonos, todo eso en la casa, entonces no estamos haciendo el trabajo debido. Pero es tan importante como una predicación, como un sermón. Es importante. lo mismo porque ellos, como decía, yo he oído que debe de seguir el que está dirigiendo, nos arrancamos solos para que nos sigan, cuando debemos de alzar la disciplina de esperar al que está dirigiendo los cantos. Y a él debemos depender de la persona que está enfrente. Exacto. Para allá iba. Me ganó, hermano, la palabra. El director de cantos, hermano, es el director de canto. Nosotros no somos los directores de él. Él es el director de nosotros. Hay cantos que se cantan rápido, hay cantos que se cantan despacio, dependiendo del director que lo va a dirigir. Y si nos vamos a las leyes de música, en el himnario dice si es un 3x4, un 4x4, un 2x6, porque a veces ni nos fijamos qué es, nomás nos arrancamos como sea, porque no conocemos. Pero el director, si se arranca despacio, nosotros necesitamos ir despacio. Pero a veces decimos, no, es que ese canto es rápido, que él nos siga a nosotros. Estamos mal, hermanos. Estamos mal. El director va a decir si es despacio, o es rápido, o es lento. Él está dirigiendo y nosotros tenemos que escuchar y seguirlo. Si yo lo empecé rápido, porque así va, pero si él lo está haciendo lento, yo me detengo para seguir el rol de él. Él es el director. Para que sea ordenado. Este es el trabajo. ¿O no, hermano Juan? Cuando el hermano Juan nos enseñaba los himnos, cómo se dirigía uno y cómo se dirige el otro, y cómo es cuando uno se debe alargar y se debe detener y cosas así, ¿dedicabas tiempo en tu casa, hermano? Claro. Claro que se le dedica tiempo. Investigaba qué himnario iba a practicar, qué canto. Y luego lo traía y lo enseñaba a la iglesia. Este es un buen ministerio, hermanos. Buen ministerio. Qué bueno que fuéramos más de 4, más de 5 que hiciéramos esto. Pero no a todos se nos da eso, ¿verdad? Al que se nos dé, trabajémoslo. Si a mí se me da el canto, déjame trabajar en el canto y déjame perfeccionarlo cada vez mejor. Déjame practicarlo. Y si a mí se me da dar una oración, la voy a hacer. Y si yo solamente se me da el pasar y dirigir el rol de actividad, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Yo voy a hacer el rol de actividad. Dar la bienvenida a la iglesia, voy a iniciar y lo voy a hacer bien. Y si se me dan los anuncios, lo voy a hacer bien también. Hay hermanos que se le dan muy bien los anuncios. La última oración, diferente a la que iniciamos, diferente a la que se hace cuando se participa de la cena, diferentes. Nomás que no me quise meter mucho ahí, ¿verdad? Pero hay oraciones que son muy diferentes. ¿Cómo orar? ¿En qué momento orar? ¿Y qué pedir? ¿Qué hacer? ¿Qué pedir en ese momento? ¿Cómo hacerlo? Después lo analizamos eso. Ok. ¿Qué sigue? En la Santa Cena. Este, hermanos, es otro ministerio dentro de la obra de Dios que debemos desarrollar y que pocos lo están haciendo. Es necesario, hermanos, se necesitan líderes que estén dispuestos a trabajar en esta área. La iglesia, hermanos, del primer siglo, según Hechos capítulo 2 y verso 42,
Dice que perseveraba en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es un ministerio, hermanos, sumamente importante conocer la razón por la cual fue crucificado el Señor Jesucristo. Enseñarle a la iglesia que la noche que fue entregado por uno de sus discípulos, Judas, el Señor enseñaba algo verdaderamente importante acerca de su cuerpo y de su sangre, el pan que ellos partían y el jugo que ellos bebían, más tarde sería su cuerpo y su sangre derramada en la cruz. La iglesia necesita enseñarle eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando nos paramos aquí para dirigir la cena, hay muchos que no leen y el visitante no tiene ni idea de lo que se hizo. Hay otros que sí leen el pasaje y el visitante dice, oh, pues está en la Biblia, lo leí, lo escuché. Pero cuando se explica, es mucho mejor. Es mucho mejor. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante, que trabajemos en eso, especialmente aquellos que tienen el deseo y las ganas de servir en esta área. Prepárense en eso. Hagan un breve estudio de ello y díganle a la iglesia qué es lo que significa esto y aquello y por qué lo hacemos cada primer día de la semana. Lo importante que es para Dios. Y al hacerlo, la iglesia como que toma conciencia. Como que le hicimos al niño, siéntate porque lo que va a pasar ahorita es algo que se necesita mucha seriedad, mucho orden. Hermanos, y comenzamos a perfeccionar nuestro servicio a Dios. Nuestra adoración a Dios es mejor, es mucho mejor. Los que pasan a ayudar también, igual. Hagan una oración precisa, eficaz. Digan lo que tienen que decir exactamente ahí en eso. Y no se comprometa con decir más cosas. Se me olvida el nombre del hermano Arnoldo. No, que nos ayuda con la cena. Virgilio. Nuestro hermano Virgilio. Se le ve, ¿verdad?, el deseo de servir. Las ganas. Se viene bien vestidito, hermano, porque sabe que tiene un cargo importante aquí. Para él es algo bien importante ayudarnos a repartir la cena. Él lo sabe. Y yo deseo, hermanos, yo deseo con el corazón que este deseo esté en cada uno de nosotros. Servirle a Dios por medio de ministrar un ministerio en la iglesia. El hermano puede cantar. Porque si pudiera lo haría, sin temor a equivocarme. Créanme que lo haría. Y si pudiera predicar lo haría. Se le ve. Pero lo que él puede hacer, lo hace con amor, con ganas, con deseo. Así se sirve, hermanos, dentro de la obra de Dios, con ese deseo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, enseña, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto todas las veces que lo comieres, en memoria de mí. En nuestra mente, hermanos, debe estar solamente el sacrificio de Cristo, nada más. Y al participar del jugo de la vida, hermanos, de la misma manera, hacedlo en memoria de mí. Algo que los corintios no estaban haciendo. Si usted se regresa al versículo 17, dice el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por eso les digo, hermanos, esto es delicado. Servir a Dios, hermanos, y hacer las cosas de Dios son delicadas. No se estaban reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y a partir del verso 27 dice que estaban comiendo fuego para sí. Estaban acarreando ira de Dios. Y era necesario corregir esto, hermanos. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y esto lo viene tratando desde el capítulo 1. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros
los que son aprobados. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Para hacer esto, háganlo allá en la casa mejor. Esto no es comer la cena del Señor. Esto no es participar así. O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no, os alabo. Y luego explica, hermanos, lo que es verdaderamente participar de la Santa Cena y cómo tenían que hacerlo. Por eso era necesario, hermanos, explicarlo. Ve la necesidad, hermanos, de escribir esta carta para arreglar este problema que los corintios tenían, entre otros. Siguiente ministerio, hermanos. La predicación. ¿Los jóvenes están aquí? No, ¿verdad? Están allá. ¿Y ellos se vienen o están esperándome? Solo, si no, que nos vamos a estar toda la noche. La predicación. ¿Qué tan importante, hermanos, es la predicación? El mensaje de Dios escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tan importante es para usted anunciárselo a alguien que no lo conoce? Simple. Lo quiero explicar de la manera más simple. Lo que Dios dejó escrito, hermanos, aquí. ¿Qué tan importante es para mí enseñárselo? A ver. El apóstol Pablo, hermanos, para él era algo sumamente delicado, de gran privilegio, y lo hacía con mucho temor. Predicaba con temor y temblor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenía miedo de equivocarse. Estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Por medio de ese mensaje transmitido, dependía la salvación del hombre. El que yo le enseñe correctamente, depende que él sea salvo o se pierda más. Esto, hermanos, es como un doctor a la hora de operar. A la hora de operar, del doctor depende, hermanos, si comete un error, la persona va a fallecer. Pero si lo hace bien, la persona va a sanar. Al aplicar nosotros, hermanos, las Sagradas Escrituras son tan delicadas que o se salva la persona o se pierde más. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a la hora de predicar la palabra de Dios. Y es simple. No tenga miedo. No es nada difícil. Es simple, pero hay que estudiarla. Hay que crecer en el conocimiento bíblico. Por eso Pedro dice, va, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios para poder hacer el trabajo de la predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ya vamos a terminar con ello, hermanos. Van a quedar pendientes como unos 6 o 7. Primero a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está, hermanos, lo que les decía. Más tarde le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este ministerio, hermanos, es muy bonito, poder proclamar el mensaje de Dios, pero hay que hacerlo, hermanos, con temor y reverencia. Primero los Corintios, capítulo 9, verso 6. Ya vamos a terminar, hermanos. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. No es el pasaje, hermanos. No, nego.
Es 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Fíjense bien, hermanos. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Había temor, hermanos, en el apóstol Pablo. Responsabilidad, deseo de hacer el trabajo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó? ¿Por qué lo dejó de hacer? ¿O por qué no lo ha hecho? Preguntas, hermanos, que nos debemos hacer cada uno en particular, que debemos aterrizar en nuestras vidas, de reflexionar, porque el trabajo de Dios se tiene que hacer. Dios no tiene a nadie aquí en la tierra que proclame su evangelio si no somos nosotros. De manera, hermanos, que yo les invito con el corazón, es mi deseo, es mi oración, que cada uno de nosotros, hermanos, desarrollemos nuestro ministerio dentro de la obra de Dios, cualquiera que sea, y ponga a andar sus talentos. Si es uno, si son dos, si son cinco, no importa, pero trabájelo, hermanos. Esta será un grande beneficio para usted, para la obra, y tendremos el camino, hermanos, al cielo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación con nuestro hermano Juan. Gracias, hermano. Pásale. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación número 49. En la viña del Señor. Himno número 49. En la viña del Señor. Si estamos listos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.